Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana para que repasemos juntos la lección de escuela sabática que se titula El descanso supremo. Hoy es el sábado 13, llamamos en nuestra iglesia 13º sábado, en el cual por 13 sábados seguidos hemos estado estudiando acerca del descanso y cuántas cosas buenas, cuántas bellezas hemos aprendido en estos días. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios puso, porque sabemos que eso es el plan de Dios, que nosotros tengamos descanso. Hemos aprendido que el descanso no solamente se refiere a dejar de hacer, sino hacer, a servir, a buscar la presencia del Señor cada día y a depender cada día más de Él. Es lo que el tema central de lo que hemos aprendido en este trimestre. Pero recuerden que es un repaso. Lo que vamos a hacer hoy no es la lección como tal, porque toda la semana, a lo largo de la semana, hemos estado estudiando acerca de ello. El título de esta semana es El descanso supremo y el versículo me encanta porque dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman, para los que le aman. Y esa promesa y esa bendición nos acompaña por el resto de nuestra vida. Vivir conforme a la promesa de lo que se nos ha prometido nos da descanso, porque sabemos hacia dónde vamos, porque sabemos cuál es el premio. ¿Cuál es el premio? Dice cosas que ojo no vio. Nosotros hemos escuchado por años a muchas diferentes personas y creencias hablando de que en una ocasión alguien me llamó y me decía, mira que esas mansiones que tenemos aquí en la tierra, que el Señor nos ha prometido que nos va a dar, y yo lo frené y le dije, no, 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 yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero esta. Yo quiero la que dice la Biblia, la que dice la Biblia que me ha prometido el Señor en Primera de Corintios 2:9, que es una que yo no haya visto, una que yo no haya oído, una que ni siquiera yo me pueda imaginar. Es la que Dios me ha prometido. Entonces ahí habla que si tú alguna vez, dice la lección del domingo, si te has sentido en medio de batalla, en medio de un combate, en medio de la batalla. Yo me pregunto, ¿quién no está ahora mismo en medio de un combate? Ya sea que tiene un hijo preso o enfermo o un familiar o la guerra con su esposo o su esposa o una situación económica o una situación emocional por medio de ansiedad, depresión o algún problema de salud. Menciónelo. Todos estamos siendo bombardeados ahora mismo. ¿Y es por qué? Porque existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra bendición, nuestro anhelo, nuestro gozo? Es que sabemos el final del conflicto. Jesús gana. Entonces, eso nos da descanso a pesar del conflicto. El domingo mencionaba en la lección del domingo que aparte de ese conflicto cósmico, ¿verdad? Donde esa guerra que se ha desatado entre Cristo y Satanás, ese mismo conflicto lo vivimos nosotros a diario en nuestra mente, en nuestro corazón. Se debate un conflicto entre el bien y el mal cada instante. Por eso a veces no queremos hacer lo malo y de repente se te sale una mentira. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Yo soy una persona cristiana, yo entregué mi corazón al Señor. ¿Cómo va a ser que yo dije o hice eso? ¿Por qué? Porque tenemos que estar alerta, porque tenemos que poner guarda, dice la palabra, poner guarda a nuestra boca y hasta nuestro entendimiento y a todo. ¿Por qué? Porque en el conflicto nosotros somos parte de él. Nosotros decidimos de parte de quién vamos a estar peleando en el conflicto. Si de parte de Satanás, que es el acusador, que acusa a los hermanos, o de parte de la justicia, quien es Dios, quien es el vencedor. ¿Alguien tiene algún comentario de la lección del domingo que aprendió algo importante que nos quiera compartir? O de la lección en general de la semana que quiera en este momento
compartirnos qué fue lo que más te impactó de la lección. Estén calladitos, yo sé que estudiaron. Ok, pues si nadie tiene, voy a seguir. Dice que no obstante, en la confusión de los acontecimientos por lo que están pasando, podemos perder fácilmente el cuadro general del plan de escape que Dios ideó para el mundo. ¿Cuál fue ese plan de escape? ¿Él mandó a quién? ¿Él mandó a quién? ¿Alguien sabe a quién mandó Dios como plan de escape? ¿A Jesús? Mandó a Jesús a la tierra para que nos enseñara cómo nosotros debiéramos vivir, para que nos diera una guía, para que nos instruyera, para que nos diera esperanza. Ese gran conflicto, dice, también está librándose a nivel mundial, también se está librando a un nivel personal, como yo le decía, donde nosotros vemos que tenemos una guerra constante con nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, dice el apóstol Pablo, que lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Es porque estamos en conflicto. Y esta semana nosotros aprendimos que el verdadero descanso está en Jesús frente a las agitaciones de los globales y nuestro futuro personal incierto, al menos a corto plazo, porque a largo plazo las cosas se ven muy prometedoras, como yo decía, a largo plazo sabemos que Jesús gana, pero ahora, hoy, ¿cómo puede esta palabra, cómo puede la palabra de Dios servir a Raquel hoy, a, a a cada uno de nosotros hoy? ¿Cómo puede eso darnos esperanza? ¿Cómo nos puede ayudar? El domingo también hablaba acerca de una visión del fin. Tener una visión es importante. Y allí menciona lo que le pasó a Juan. Juan había pasado por todos los desafíos que nosotros sabemos que los discípulos pasaron. Habían estado con Jesús, habían conocido de cerca el amor de Jesús. Dice, Juan era el discípulo amado. Y yo me imagino lo triste que fue para él ver morir a su amigo Jesús, a quien él amaba. Y ya no solamente Jesús había muerto, había resucitado, había ido al cielo, entonces todos sus amigos empezaron a morir por persecución, habían sido mártires, ¿verdad? De la palabra. Y allí estaba él en una isla llamada Patmos, aislado de todo lo que él conocía, lo que él sabía. Qué momento más triste, ¿verdad? Una ocasión que él podía usar para deprimirse, pero él ya había estado y conocía al verdadero Dios. Él tenía un concepto claro de que Dios había dicho que cuando él se fuera estaría con él por medio de su Espíritu Santo, enviaría el consolador. Así que él sabía que no estaba solo, pero aún así se sentía, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y muchas personas les pasa eso, sobre todo cuando llegamos a una etapa de nuestra vida donde ya hemos servido, ya tuvimos nuestros hijos o decidimos no tenerlo o no pudimos tener, ya se graduaron, ya se casaron, ya se fueron, tuvimos un esposo, ya falleció o ya no está o está allí pero está enfermo, lo que sea. ¿Qué ahora? La, la, la angustia de saber el próximo paso es grande. Y vemos cómo nuestro Dios no se descuida de eso. Él sabía el corazón de Juan y por eso pues se reveló a él. Y allí hemos aprendido tanto acerca de la revelación de Dios que nosotros podemos entrar en ese cuadro, imaginarnos el consuelo que recibió Juan cuando Jesús le da esa visión de lo que va a suceder al final del tiempo, para que él tenga esperanza, para que él sepa que no todo está perdido, que aunque él estaba allí aislado, sin familiares, sin amigos, sus amigos habían sido muertos, él todavía tenía algo más que hacer. El Señor le revela, dice que le hizo esa visión para que él lo pudiera ver. Y Yo ahí, creo, uh -huh, perdón, no, sí, perdón, Raquel. sí, Yo creo que lo más impresionante
de esta lección y de ese momento que Juan se encontraba solo en esa isla, fue que Dios le dijo, no temas, yo soy el que estoy contigo. Entonces, como ya Juan había tenido una relación bien estrecha con Dios, ¿verdad? Y él no se sentía solo, sino que se sentía atado de no poder como seguir haciendo la obra de Dios. Entonces, pero le dijo, no temas, yo soy el que estoy contigo. Entonces, yo soy es el que nosotros necesitamos hoy para poder hacer la obra del Señor. Y qué gran obra, ¿verdad? Cómo se le mostró, se le reveló Jesús con esa visión impresionante que es la que nos ayuda a vivir cada día, no importa la circunstancia, como usted acaba de mencionar, en que vivamos, sino que tener el yo soy en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, es lo que nos da vida para continuar siendo utilizados por Él para hacer bendición para otros y poder atraer a otros a Cristo Jesús, como lo ha hecho Juan a través de toda esa revelación que Dios le dio, que si realmente él no se mantiene firme, unido con Cristo, no tenemos ahora esa revelación de Jesucristo a través de Juan y a través de la iglesia, que su Espíritu Santo hizo esa obra maravillosa. Así que a mí me impactó mucho, me ha impactado mucho esa experiencia de Juan con Jesús. Amén, amén. Qué bueno, María. Y es cierto, dice mi mamá una frase muy famosa y es que los hijos de Dios no, de la obra de Dios nadie se retira. No existe el retiro. Entonces, eso que Juan estaba experimentando era otra etapa especial que él no sabía tal vez que Dios tenía para él, pero que fue tan importante o aún más que todo su ministerio aquí en la tierra. Eso nos da esperanza también a nosotros que ya hemos vivido muchas cosas. Decimos, bueno, pero ¿y ya ahora qué? Después que ya yo hice, no, o sea, ya, no. Dios tiene todavía un plan y un propósito para cada uno de nosotros que se ha de cumplir si nosotros lo permitimos. Dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas personas hoy en día están llorando a un familiar, muchas personas están sufriendo por la pérdida de un ser querido, de un esposo, de un padre, de un hijo. Y Jesús te está diciendo en su palabra, en Mateo 28:20, como le dijo a Juan, pues como yo estoy contigo. También lo sigue diciendo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra nos debe dar esperanza, nos debe dar descanso, porque nosotros a veces pensamos que si no es por nuestra propia cuenta, nosotros no vamos a salir adelante. Hace unos meses yo estuve hablando con una amiga y me decía, yo me quiero ir a mi país, yo me quiero regresar a mi país, angustiada, mamá de 5 niños y madre soltera, y con esto de la pandemia, ella estaba con una ansiedad horrible. Y me dice, es que yo aquí estoy sola, y si a mí llegara a pasarme algo, digo, no, no estás sola. Jesús está contigo donde quiera que vayas. Te quedes aquí o te vayas a tu país o donde quiera. Él es nuestro sustentador. Él es quien nos da la fortaleza para seguir. Y por eso Jesús se reveló a Juan mostrándole todo lo que iba a pasar en el final del tiempo, para que él supiera que no todo estaba perdido, que ese no era el final. Él podía pensar, yo soy el último que queda vivo, me voy a morir y ya. La nueva generación que se levantó ahorita se olvida de Dios y sabrá lo que va a pasar. No, Jesús quería que él supiera, Dios quería que él supiera que él es el alfa y el omega, el principio y el fin, como también quiere que tú y yo lo sepamos. ¿Alguien más tiene un comentario acerca de lo que estudiamos esta semana? Amén. A mí me gustó, eh, bueno, quisiera más, veces nos enfocamos muchos en los eventos que están sucediendo en el fin.
Yo cuando era niño, yo recuerdo, yo mismo pensaba y escuché a algunos adultos decir que no, cuando vea esto o aquellas señales, entonces ya ahora sí me entrego a Dios. Pero vemos que Juan recibió esta revelación porque él hizo una amistad con Jesús, una amistad con Dios, y se le fue revelado. Y Pablo nos dice que el día que nosotros somos hijos de la luz, que no estamos en tinieblas para que aquel día nos acoja o nos coja, nos tome como ladrón en la noche, sino que ya sabemos. Y cuando tenemos esa relación con Jesús, entonces estamos seguros, estamos confiados. Y hay que entender, muchos pensamos que ahora sí Dios va a hacer justicia, pero si tú y yo queremos seguir viviendo como en la carne, aquí en la tierra, ¿cómo es que vamos a ir al cielo? ¿Será que seremos transformados? La obra de Él será en un instante. Yo pregunto, ¿será que si a mí, voy a dar un ejemplo ficticio, para no poner a nadie, o tal vez lo hago en tercera persona, si a alguien le gusta robar mucho, dice, no, pues que Jesús me cambie, yo no quiero, y se espera para esta supuesta formación que va a haber. ¿Será que en el cielo Él va a ser diferente? ¿Esa persona ya no va a querer robar? ¿O hay que darle la oportunidad a Jesús para que nos transforme ahorita y después nos va a convertir en cuerpos inmortales, pero que nos transforme para poder ir al cielo? La pregunta central para mí es, ¿cómo va a ser Cristo justicia? En otras palabras, ¿cómo se va a acabar el mal? Cuando Él llegue y dice, ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada de eso. Va a haber cielos nuevos, tierra nueva. ¿Y cómo es que va a acabar con todo eso? ¿Será que tú y yo somos ya buenos? Como Él es bueno, como el Padre es bueno. Hay que prestar atención, queridos, de cómo el Señor me está cambiando a mí. Porque es muy fácil caer en la trampa de enfocarnos en los eventos que están aconteciendo y entonces ahora sí me entrego a Jesús. Hay que entregarnos desde ayer. Hoy, si no lo has hecho ayer, es hoy. La entrega es hoy para darle cabida a Jesús y que Él me transforme. Y entonces en un abrir y cerrar de ojos, yo ya voy a tener un cuerpo nuevo, pero la mente ya va a estar transformada. El cuerpo ahora sí va a ser de inmortalidad. Y eso quería compartir en esta mañana. Y es así, hermano Agustín, muchas gracias. A pedirle al Señor que nos dé visión espiritual, donde nosotros podamos ver más allá de lo que está sucediendo hoy y ver hacia dónde vamos, para que vivamos y trabajemos en pos de eso. Dice que a Juan se le presentó una impresionante vista panorámica de la historia, ¿verdad? Lo que para él era futuro, para nosotros ya gran parte es historia pasada, pero él lo describe, lo vemos en Apocalipsis 21, 1 y 2, donde él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa parte, aún para nosotros, es una visión. Es algo que todavía no se ha realizado, pero nosotros conocemos y creemos por fe en esa palabra, en esa promesa, en esa visión que Juan tuvo. Y eso nos trae esperanza. La gran visión apocalíptica dice que Juan registró, lo ayudó a descansar con confianza en los preceptos y la promesa de Dios. Pero cuando aquí habla de descansar con confianza, no se refiere a un descanso de inactividad. Porque yo hablaba con mamá Felicita en estos días. Qué bonito sería, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos encerrarnos en nuestros cuartos y vivir allí buscando la santidad todo el día con nuestra Biblia en la mano, leyendo y orando, y que no me importa el mundo alrededor, que se caiga todo. No existe santidad de esa forma. No es lo que Dios quiere de nosotros. Aún estando Juan en esa isla, el Señor le puso un propósito, le dio una misión, le dio un trabajo, le dijo, escribe la visión. Y si él no lo hubiera hecho y nada más hubiera tenido la revelación para él,
no hubiera sido bendición para nosotros hoy. El Señor no quiere que nosotros seamos una isla aislada, un cristiano tan creyente y tan fervoroso que me aparto de todo y me voy en comunión con Dios a experimentar esa santidad sin importarme el prójimo. Eso no es lo que Dios pide de nosotros cuando se pide del descanso. Dice, la vida ahora puede ser difícil y hasta aterradora incluso, y así lo es. Sin embargo, ¿cómo nos reconforta ahora saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es bueno? ¿Verdad que nos da esperanza? El tú saber que si tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hermano hoy descansa, puede haber, está la promesa de que lo volverás a ver. Si descansa conforme si entregó su corazón al Señor, tú vas a poder volver a ver a esa persona. Entonces nosotros lloramos como cristianos, el sufrimiento nos duele, somos humanos, hasta Jesús lloró, pero lloramos con esperanza porque sabemos que Él prometió que Él es la resurrección y la vida y que el que esté muerto y que el que cree en Él, aunque esté muerto, volverá a vivir. Entonces el lunes habla de la cuenta regresiva. Habla del Monte de los Olivos cuando Jesús pintó la historia, ¿verdad? De los grandes trazos a responder la pregunta de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá del tiempo del fin? Y yo te animo a que leas tú en tu casa todo el capítulo 24 del libro de Mateo para que vayas viendo cuáles de esas cosas se han cumplido. Todas se han cumplido. Y nos dice, nos da seguridad de que entonces estamos viviendo en el tiempo del fin, en ese tiempo que Juan vio que iba a pasar. Pero ¿qué sucede? Muchas personas cuando estudian eso lo hacen para aterrorizarse, porque aún no han conocido al verdadero Dios, porque aún no han entendido que es que el papá, Dios Padre, se le perdieron sus hijos. Alguien vino, el secuestrador, Satanás, secuestró la raza humana y ya él pagó ese precio por nosotros en la cruz y viene a buscarnos. ¡Qué alegría inmensa! No hay por qué temer, no hay por qué temer. Él viene a buscar, a rescatarnos, porque ya pagó el precio. Él no viene a pegarnos porque nosotros nos dejamos secuestrar. Él no viene a traer destrucción porque, mira, no. Él simplemente viene a recogernos. ¿Cuál es la función que nosotros como cristianos debemos de tener? ¿Cuál es el gozo que nosotros debemos compartir? Es decirle a todo el mundo, ya Jesús nuestro Redentor pagó el precio y viene por nosotros. Ese es el mensaje de esta generación. Y a mí me da temor y me da pena y me da dolor ver cómo todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, nosotros estamos todavía eh, repitiendo cosas sensacionalistas de crear pánico, de crear miedo en la gente. Cuando sabemos que Dios no es un Dios de miedo, Dios es un Dios de amor. Dios quiere revelarse a nosotros como se reveló a Juan. Pero si nos diera esa visión que le dio a Juan, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Estamos nosotros amando tanto a nuestro prójimo que compartiríamos la visión con otros? ¿O estaríamos nosotros en una actitud de, yo sabía que yo estaba en buen camino, mira, se reveló a mí? A mí fue que me eligió para revelarse y decir eso, ¿tú ves? Y usar eso para lastigar a los que no están viviendo conforme a lo que yo creo. No, es nuestro deber compartir que Jesús viene, compartir que ya nuestro Padre Redentor ya pronto está al venir, que lo que estamos viviendo son señales de los tiempos. Y ¿saben qué? Lo más doloroso, lo más terrible es que a veces usamos las señales de la manera incorrecta. Hoy en día usamos cada cosa que sucede para aterrorizar a la gente. Y el que venga a la iglesia, no digo a Jesús, el que venga a la iglesia por terror a lo que está pasando de la señal del tiempo y no por amor a ese redentor que viene, estará viniendo en vano. Y su fe no va a ser fuerte, su fe va a ser en vano.
porque no es un evangelio de terror el que se nos ha mandado a hacer, es un evangelio de amor, de revelación. Un amor, como decía María, yo soy el que soy, yo soy, está contigo. Él lo dijo, él lo prometió cuando iba en la nube, dijo, no se preocupen, yo volveré. Así como me vieron irme, yo voy a regresar. Y es el mensaje que nos corresponde en esta generación. Nosotros como adventistas, dice, conocemos bien la descripción de Daniel, que dice un tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y lo estamos viviendo hoy. Pero Jesús quiere que estemos preparados para ese acontecimiento que precede a la segunda venida de Cristo. Esto que estamos viviendo hoy no nos debe dar pánico, nos debe dar gozo y compartir ese gozo con la mayor cantidad de personas posible. Esta parte de la lección me encantó, como dice, que nosotros debemos de evitar caer en el engaño al estudiar la palabra, al estudiar el capítulo de Mateo 24, profundizar en las señales de los tiempos para saber cuál es una señal real y cuál es una señal no real. Porque hoy en día todo el mundo habla queriendo aprovechar la pandemia para hablar acerca de los acontecimientos finales, pero de una manera distorsionada, donde hacemos ver a Dios como el causante de esto para Él venir. El Señor no necesita mandar una pandemia para que tú y yo nos arrepintamos. Él envió su Santo Espíritu para que vive en nuestro corazón y nos traiga arrepentimiento. Y ni siquiera voy a tocar temas que ustedes conocen, pero han hecho de eso el sello de Dios, cuando sabemos que eso no lo es. Han hecho de que si la vacuna es el Cristo o el anticristo o el no sé qué. Señores, despertemos, despertemos. El mensaje que se nos ha sido dado no es ese. El mensaje que se nos ha dado es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es adoración, es revelación. No es que persigamos al que hace o no hace, X o Y. ¿Saben qué? Da temor ver que el mundo está esperando la revelación de Jesucristo a través de nosotros y nosotros estamos perdiendo el tiempo. Un día pasado alguien me preguntaba, me decía, me dio dolor ir a un lugar y estaban comentando acerca del tema del día, ¿verdad? La vacuna. Y la persona me preguntó, ¿usted de qué religión es? Y él dice, yo me quedé callado. Me quedé, ¿y tiene la religión algo que ver con que si me vacuno o no me vacuno? ¿Es el descanso que Dios quiere eso? Volvamos al descanso supremo, el descanso que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros prediquemos a las personas acerca de el amor de Él, de su salvación. Raquel, sí, la pregunta dice, ¿cómo podemos evitar caer en el engaño? Y realmente, comentando con mi esposo, la supervivencia que en cada uno del pueblo de Dios tendrá no va a ser con nada ligado a este planeta, nada material, sino que va a ser teniendo la total revelación de Jesús en nuestra vida, o sea, que sea Él el que camine con nosotros y nosotros caminar con Él, porque de otra manera vamos a ser engañados. Aquí dice que aún los escogidos serán engañados si no tiene esa revelación personal. Por eso es que no nos podemos distraer con cosas que la gente está interpretando, porque la Biblia no se interpreta ni tampoco los acontecimientos que están sucediendo, sino tener la revelación, si Dios nos está revelando a cada uno, y no podemos tampoco ir con el grupo de decir, como ellos están haciendo así, así voy a hacer yo. No, es su experiencia personal con el Señor lo que cuenta, porque no podemos apoyarnos en nada ni en nadie, sino solamente la experiencia personal, así como la tuvo Enoc, como la tuvo Moisés, como la tuvo Juan,
como la tuvo Elías, así es la experiencia de cada uno de nosotros que Él quiere que tengamos con Él, para poder ser libres de los engaños maestros del enemigo. Así es, María, gracias. Así es. Hemos aprendido mucho en estos estudios que hemos estado haciendo, que es revelación, es buscar la revelación, que Dios te revele, que Dios se comunique contigo. Él no necesita un intérprete, una persona que venga y te diga. Él mismo quiere revelarse a sus hijos. Y en Mateo 24, 9 al 14, que nos manda a leer acerca de él, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? De mi nombre, de conocer al nombre de Jehová. Y sabemos ya qué connotación trae eso, el verdadero Dios. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste que se enfríe el amor de tu prójimo por la maldad que nosotros mismos a veces reflejamos sin darnos cuenta. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuestra meta no es solamente perseverar, sino que tenemos una misión que cumplir. Somos parte del conflicto porque nosotros tenemos un papel importante que desarrollar en el conflicto, y es la predicación del evangelio. Dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor pudo usar ángeles para mandar la palabra. El Señor puede usar ángeles, aún lo puede hacer, pero Él decidió en su infinita misericordia incluirnos a ti y a mí en ese proceso. Y por eso es que no nos podemos quedar callados. Por eso es que tenemos que hacerlo. Pero ¿qué es entonces lo que tenemos que predicar? ¿En qué tenemos que dedicar nuestro tiempo? En predicar este evangelio del reino, el evangelio del reino, para que entonces podamos ver, ¿verdad?, pronto a nuestro Señor Jesús. El día martes habla acerca de órdenes de marcha, y ahí especifica más cómo el Señor nos mandó, Él nos autorizó para que vayan y prediquen y oren. Y me encanta cuando el pastor Ureña nos habla con ese poder y ese gozo acerca de que Él nos dijo: vayan y reprendan demonios en mi nombre. Vayan y oren y levanten enfermos en mi nombre. Vayan y resuciten muertos en mi nombre. Y esa es la misma misión que Él nos manda a ti y a mí. Nosotros a veces no creemos eso. Nosotros creemos que eso quedó allá, pero todavía hoy en día lo podemos hacer. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien habló? Ok. Sí, Raquel, fui yo, Lili. Nada más estaba diciendo amén a lo que estabas diciendo, porque es una promesa hermosa que Dios nos ha hecho partícipes. Y el reposo, el descanso supremo es Él mismo, es su espíritu en nosotros, que Él nos manda a... Me llamó mucho la atención cuando dijiste que el mundo está esperando la revelación de Jesucristo. Amén. Y ese es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros para hacer las obras de Dios que estás mencionando. Amén, amén. Dice que el panorama profético se fue revelado a nosotros, lo que queremos estudiar, lo que estudiamos su palabra, que no es para estar sentados y decir: bueno, ya yo sé todo. Hasta que cayeron las estrellas, bueno, yo sé que eso iba a pasar. Se está muriendo la gente. Sí, déjame sentarme aquí a esperar que ya mi Redentor viene. No, es que tú le digas a otros: ven, mira, ven a la Biblia, vamos a leer esto. Cada vez que acontece algo, es para traer amor y esperanza a la gente. Cada vez que a alguien se le muere un ser querido, es una oportunidad que tú tienes de hablarle del descanso en Jesús, de hablarle de que lo va a volver a ver, de hablarle de esperanza y de amor, que Jesús ya hizo un plan B, que hay una provisión, que no todo está perdido. Traer amor y esperanza, ese es el mensaje que estamos llevando, o estamos llevando un mensaje de pánico como el resto del mundo. No, nosotros somos llamados a atraer al mundo a Dios. Dice que
los sucesos finales van a suceder según lo predicho. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Que no sea simplemente aceptarlos. Al fin de cuentas, ¿qué puedo hacer yo? Yo soy solo una, ¿verdad? Dice que no es así, que como cristianos debemos relacionarnos con el mundo que nos rodea y en especial con los acontecimientos finales. Nos dice Apocalipsis 14 que nuestro propósito, esa palabra me fascina, ya lo saben, nuestro propósito en este momento de la historia es contar a otros sobre el juicio de Dios y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Jesús. Ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Jesús. Con todo lo que nosotros hacemos, decimos, debemos de predicar eso. Eso es como el core message, como el mensaje central de todo lo que hagamos. Cuando tú vayas a decir algo, piensa, eso que yo estoy diciendo, le va a quedar en la idea a la persona de que lo que estamos haciendo aquí es preparándonos para la venida de Jesús, o le va a quedar un mensaje difuso de qué es lo que yo creo o no creo. Cuántas creencias nos rodean, cuántas influencias que no siempre son las correctas. Pero nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo? Que nos estamos alimentando del pánico. ¿Qué estamos estudiando? Que estamos viviendo bajo el terror. No. Entonces volvamos al origen, volvamos a la palabra de Dios. ¿Y por qué este mensaje es de tanta urgencia? Dice que como adventistas, como hijos de Dios, más bien, creemos que la verdad presente que habla segunda de Pedro en el capítulo 1, el versículo 12, se encuentra específicamente en estos versículos a los que nos referimos como el mensaje de los tres ángeles. Y aquí encontramos la esencia de nuestra vocación en este momento de la historia de la tierra. Yo quiero animarte, yo quiero reclutarte para que tú entiendas que como cristiano tú tienes un mensaje que dar, que hay un Cristo que vino, murió por nuestros pecados y que está próximo a venir. Ese es el mensaje. Esa es nuestra predicación diaria, no solo con la boca, con todo. Mostremos al mundo, seamos maestros, seamos instrumentos de Dios para ser maestros para el que no conoce a Dios. Porque si no, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a saber? Hay miles y millones de personas que nunca pisarían una iglesia. Y muchas veces por el ejemplo y el testimonio que han visto de los que sí pisan la iglesia. Pero ¿cómo van a aprender acerca de Dios? Es a través de ti y de mí, que somos parte importante en este gran conflicto. Tenemos que saber cuál es mi posición en la línea del ejército de Cristo, cuál es mi rol, cuál es mi función. Dice que comienza con el Evangelio eterno, la maravillosa noticia de la muerte y la resurrección de Cristo, sobre la que descansa nuestra única esperanza de salvación. No hay otra, no hay otra. No importa si me toca morir hoy, mañana o el lunes, mi esperanza de salvación es Cristo. Y también se presenta el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado. Una señal poderosa que indica el fin del tiempo. Muchas personas no creen en eso y por eso no le importa quitarse la vida, porque ellos creen que hay vida después de la vida, de la muerte. Y claro, hay vida después de la muerte. ¿En quién? En Jesús. Hay un descanso que se prometió, que la persona dice, la lección esta semana hacía hincapié en eso también, que nosotros sabemos que después de la muerte lo que hay es descanso. Jesús dijo, Lázaro, ¿qué hizo? Está descansando. ¿Y cómo Duerme, estaba Lázaro? duerme. Lázaro duerme. Lázaro duerme. Entonces, si tenemos eso claro, nosotros entonces nos vamos a entrar y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos y a lo que nos rodea. Imagínate cuántas muertes nosotros estuviéramos evitando si las personas entendieran que mientras están aquí tienen una misión,
que es vivir como vivió Jesús y enseñar a otros a vivir como él vivió. Y número dos, que la persona pudiera entender que si se quita la vida, no, o si se muere, no le importa morirse, porque si se muere, igual va al cielo con Jesús. Y eso no es bíblico. Aquí vemos que la palabra nos dice y nos hace mucho hincapié de que el que muere está descansando, esperando la venida de Jesús. Y eso es un tema muy conflictivo, muy difícil, pero hoy en día es el pan diario de cada día. Cada vez que abrimos nuestros ojos y entramos, sin mirar ni siquiera los medios sociales, tu teléfono te encuentra un mensaje, ora por fulanita o llámala, se le murió su hija, se le murió su hermana, se le murió la bebé, se le murió, ya es una cosa muy común. Sin embargo, nosotros tenemos un mensaje y a veces como que mejor me quedo callada y ya yo sé lo que yo creo. Con que yo esté segura con lo que yo creo, no importa lo que el otro crea. Sí, sí importa. Porque si están desesperanzados, si están en angustia, si están en depresión, en ansiedad, deben saber que hay esperanza en Jesús, que la solución no es quitarse la vida, que Dios no quiere la muerte ni del impío, dice, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte, punto. Y a partir de allí, entonces nosotros nos damos cuenta de que hay descanso en el conocimiento real del verdadero Dios. ¿Alguien más tiene un comentario que aportar? Raquel, antes yo me sentía muy estresada porque sentía que como que yo no veía fruto en el que yo compartiera la palabra de Dios o hablara, como que hablara de ella. Entonces me sentía muy frustrada, pues sobre todo en mi casa. Pero entonces después, el sábado pasado, escuché en la iglesia el versículo que dice que nosotros, que hay unos que plantan la semilla y otros que la riegan, pero que el que lo hace germinar solamente es Dios. Amén. Entonces eso me dio mucha paz porque yo como que yo quería hacer el trabajo que el Señor hace y no, porque como ya han sugerido en la lección, es una relación personal con el Señor, algo que pasa espiritualmente que viene de Dios y uno solo no puede hacer eso, solo Él. Amén. Que no es tu trabajo. Tu trabajo es orar por esas personas, abrir la boca, vivir conforme a lo que crees, pero dejar que Dios sea Dios. Porque por presión nadie va a llegar al cielo. Mis hijas van a llegar al cielo porque yo las obligué y las impuse. No, van a llegar al cielo si conocen al verdadero Dios, si se entregan al verdadero Dios y tienen descanso al conocer al verdadero Dios porque tienen una perspectiva de la vida diferente. Vivimos diferente, comemos diferente, hacemos las cosas diferentes, parecemos raros porque hemos decidido llevarnos de la guía y no estar inventando. Si tú tienes un carro y el carro se daña y tú empiezas a quitar piezas sin tú estudiar el manual de ese carro, sin tú dominar ese carro y tú no lo hiciste, tú vas a terminar dañando el carro. Es lo que está pasando hoy en día con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra mente. Está distorsionada porque estamos trabajando de manera empírica, no estamos volviendo al manual, que sí hay un manual de cómo vivir, sí hay un manual de cómo comportarnos, sí hay un manual de cómo criar nuestros hijos, sí hay un manual de cómo vivir en este mundo loco, se llama la Biblia. Y la Biblia y la oración nos hacen estar con esperanza, que nos angustia el mundo, sí, que nos preocupa la situación, sí, que nos preocupa ver la cantidad de gente que han decidido no adorar al verdadero Dios, sí, pero oramos por ello y alcanzamos paz y descanso al abrir la boca y saber que mi parte yo la cumplí. Hace 2 semanas, en la Sociedad de Jóvenes invitamos a una misionera que nos estaba compartiendo su experiencia cuando ha ido a Puerto Rico y a México como misionera. Y decía que el pastor que dirige el grupo misionero la vio que ella estaba bien preocupada porque las manualidades que hacían con los niños, que quedaran bien, perfectas y no sé qué. Y el pastor se acercó a ellos y le dijo, miren, esas manualidades es solo la excusa
para nosotros llegar a esos niños que posiblemente crezcan sin nunca recibir amor, sin nunca saber que Dios tiene un propósito y un plan para su vida. No tienen que quedar perfectas, solamente tienen que asegurarse de que ese niño tenga ese conocimiento, que le entre esa información. Y eso para mí marcó mi vida. Ella no tiene idea lo que me impactó escuchar eso, porque entonces ahora yo vivo de manera diferente, pensando que todo lo que sucede, todos los encuentros que Raquel tiene con otras personas, y ayer lo mencionaba Melissa también, es solamente una excusa para que yo pueda llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza a las personas con las que yo tengo contacto. Él no me va a pedir cuenta por lo que están en África, que yo no puedo llegar allá. Él no me va a pedir cuenta por la que no conoce quién es Raquel. Él me va a pedir cuenta con la que sí está en contacto conmigo de alguna manera y que yo no le dije que hay un Dios que da fortaleza en medio de la angustia. Entonces, lo que sea que tú haces, tu trabajo, tu oficio, lo que sea que tú haces, es solamente la postalita, es solamente la manualidad, el sticker, la excusa para que tú a esa persona le enseñes con tu vida, con tu ejemplo, con tu boca, con tus acciones, que Dios viene ya por su pueblo. Y que es esa locura que estamos nosotros viviendo. Estamos viviendo diferente porque nos estamos preparando para el encuentro con el Salvador del mundo. Y decirle, ven y sígueme, como decían los apóstoles. Ven y sígueme. Parece locura, sí. No como todas las cosas, no hago todas las cosas, pero es porque tengo una preparación especial que hacer. Estoy esperando al Rey. Estoy esperando al Rey. Entonces eso nos da descanso, el saber que estamos haciendo las cosas correctas. Y, no, bueno, no por nosotras mismas, porque hemos aprendido a depender del manual, ¿verdad? Aprender a depender del manual. Y eso habla también acerca de que en paz descanse. Esa palabra está correcta. Ese es el término correcto para el que muere y es el término que debemos usar. ¿Por qué? Porque cuando las personas mueren, descansan. Dice que sus frutos ya no son más que en la tierra. No hay pena ni gloria, están descansando. Y luego, cuando el Señor regrese, entonces van a poder resucitar y van a poder pues ser sellados para vida eterna. Eh, o pues si no lo decidieron así, si no hicieron sus arreglos ellos mismos, nadie puede hacer arreglo por otra persona. Y es importante decirlo, porque a veces la gente cuando tiene un problema te llama y te dice, ora por mí. Y lo correcto es en ese momento decirle, ven, vamos a orar porque Jesús también escucha tus oraciones de manera tal que la persona entienda que hay una parte responsable que tú tienes que hacer, que nadie va a salvarse porque el otro decida salvarse. Claro, yo puedo orar por mis familiares, yo puedo intervenir por ellos y traerle, pedir al Señor eh, eh, que le dé la fe para creer, aunque ellos todavía no puedan ver. Y de esa manera nosotros vamos a ir pasando el mensaje. Pero si ellos a la corta o a la larga deciden no aceptar al Señor, tenemos que estar tranquilos. A Jesús también le duele, pero hay que estar confiado y tranquilo de que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Va a ser difícil, pero Jesús va a enjugar, al secar las lágrimas de nuestros ojos. Cuando esas personas decidan, aún oyendo el mensaje, aún sabiendo que hay una mejor manera de vivir, aún sabiendo que hay una guía, que hay un manual, decidan no seguir a Jesús, el Señor igual, pues no forza la voluntad humana. Y si Él no lo hace, pues no es mi deber tampoco hacerlo. No puedo, si Él no lo hace, yo tampoco. Entonces, durante siglos, los cristianos han estado esperando el regreso de Cristo. Y en ese proceso, muchos han bajado al descanso. ¿Qué pasa con esas personas? Están descansando, esperando la venida de Jesús. Hay promesas. Él dejó promesas que nos dan esperanza, ¿verdad? De que Él va a venir pronto por cada uno de nosotros.
Pero nosotros, dice Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces nosotros lo mismo, puede que nos toque bajar al descanso, pero si nos toca descansar, nosotros tenemos que saber que hay una promesa. No tenemos que temer a la muerte. La muerte es un sueño, es un descanso. Hay corrientes religiosas que nos han traído por años ese pavor a la muerte. Y no hago esto porque me puedo morir. Y no hago aquello porque me puedo morir. Y no, pues si no me quiero morir hasta en mi casa, sentada aquí mismo. Mucha gente se ha caído muerta en su casa. El miedo no debe ser a la muerte, el miedo debe ser a perderme por no conocer al verdadero Dios, por no tratar de conectar con el verdadero Dios, porque no es Él que no quiere, Él me busca, Él trata de llamarme atención en los pequeños detalles y tu atención también. Él nos está dando oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice. Si escuchara la voz de Dios y dijeres, hoy, este es el camino, se dice, este es el camino, andar por él. Anda por él, devuélvete y vuelve al Señor. Para que cuando tú también te toque descansar, bajar al descanso, pues pueda morir con la promesa gloriosa. Los hijos de Dios lloramos nuestros muertos como todos, pero lloramos con esperanza porque sabemos que el que descansa en el Señor va a poder resucitar para vida eterna. Y entonces el jueves me encanta, ya estamos terminando, cuando habla de regocijaos en el Señor siempre. ¿Alguien tiene una parte del jueves que quiera compartir que le gustó? No es un monólogo, no es un tema, acuérdense, hablen, compartan, pregunten. No, no van a Sí, decir. Raquel, esa cita bíblica de regocijarse la estaba estudiando esta semana y quiere decir que te deleites, que estés gozoso, con una actitud agradecida. am, entonces, a veces como cuando estoy en oración pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, prudencia, y por algo que me estresa o estoy como sintiéndome mal o así, esa palabra me recuerda, regocíjate, ¿o qué puedes hacer por eso? Regocíjate en el Señor. Entonces, mientras estaba caminando un día, que fue una montaña, estaba como pensando mucho en esa palabra, como el Señor, ¿qué me querrá decir ahorita? Y se me quedó mucho en mi mente eso, y yo me contestaba, regocíjate. ¿Qué te quiere decir? Regocíjate. Entonces, como que a veces uno quiere arreglar tantas cosas o arreglar, am, pues sí, situaciones que vive o que sus seres queridos viven o así, pero, pero lo que el Señor pide es que te regocijes en Él, que hagas lo que tengas que hacer, pero síguete regocijando cualquiera que sea la situación. Y pues en sí, en la vida para regocijarnos es ahorita, porque por ejemplo los que muramos, o si no llegamos a eso, pero los que muramos dice que vas a estar en paz descansando, entonces ahí no vas a estar regocijándote. El tiempo de regocijarnos en el Señor, de buscarle, de servirle es ahorita. Y eso estaba mucho pensando en esa cita. Eso es real. Y guardamos la bendición del gozo como que el cristiano no puede ser alegre. No, el cristiano debe ser alegre. El cristiano debe ser energético, debe de sentir un gozo, que se note que tiene un encuentro con Dios, porque Jesús no era una persona triste. Jesús empezó su ministerio en una fiesta, en una boda. Jesús era una persona alegre. Jesús quiere que nosotros tengamos el verdadero gozo que trae la paz de servir a Él. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. La gente podrá mirarte y decir, ¿esta qué será? Que no tiene problema. Sí, muchísimo. Estoy en medio de batalla constantemente. Pero ¿qué hago? Me regocijo en el Señor. Y el jueves hace una analogía que a mí me encanta acerca del GPS. ¿A dónde llegaríamos nosotros si hoy en día no hubiera ese aparatito? Yo puedo montarme, y lo he hecho, desde Houston a Nueva York y conducir sin nunca haber ni siquiera mirado un mapa, sin nunca haber analizado la trayectoria.
sin nunca haber ido con otra gente y aprender el camino. Simplemente puse en mi mapa Nueva York y tal dirección específica y el GPS me va rompiendo camino desde aquí, New Orleans, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Tennessee, hasta llegar a Nueva York. ¿Saben qué? Nosotros tenemos un GPS y es la Biblia, la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos como acortar camino. ¿Y sabes lo que hace el GPS? Él te dice, devuélvete a la derecha, te perdiste, devuélvete a la izquierda, da una vuelta. Y si volvemos a mirar el GPS, entonces vamos a poder redireccionarnos. Pero si nosotros decimos, no, 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 yo me conozco el camino, dice que tome todo el día, yo no me voy a salir del 10 y voy a agarrar todo el 10, pero agarro el 10 en dirección contraria. ¿Ustedes creen que voy a llegar a Nueva York? No. De igual manera con la palabra de Dios, el GPS puede estar ahí, pero si yo decido que yo sé más que él y me voy por donde yo entiendo que voy, que debe ser, voy a llegar a todas partes menos donde yo quiero llegar. De igual manera, la palabra de Dios es nuestra guía, pero no es para tener la guía abierta como hace la gente muchas veces y repetir de vez en cuando un salmo, es para que el diario vivir, cuando yo vaya a hacer cualquier cosa, yo pueda ir y consultar la palabra de Dios antes de hacerlo, antes de tomar una decisión, para que después no diga, ay, ese no era el camino y perdiste tiempo. Y a veces se pierde hasta la vida creyendo que de manera empírica, natural, se me va a salir a hacer las cosas bien. No. Mira, yo tengo una filosofía de vida que me encanta. Yo he aprendido que todos somos vasijas. Una vasija, tú le echas agua y trae vida, puede quitar la sed y puede sanar a una persona. Y una vasija puede tú echar veneno en ella y quitarte la vida o quitarle la vida a otra persona. ¿Qué pasa con eso? Si somos vasijas, nosotros tenemos la decisión de echarle agua, que es Jesús, el agua de vida, cada mañana y a cada instante, o echarle veneno y vivir de manera loca, quitándole la vida a la gente, de manera egoísta, pensando que solamente es para mí, que a mí no me importa, yo no soy guarda de nadie, yo tengo que vivir para mí y ahora mismo a mí, eso es muy común. Ay, qué bueno es aprender a vivir, que a mí no me importa lo que nadie diga. Y eso es lo que Dios quiere que sus hijos hagan. Eso es el que no conoce a Dios, que puede vivir así. Pero el que conoce a Dios sí tiene que importarle lo que otros digan, porque somos cartas leídas, dice Pablo. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si nosotros vamos al GPS, que es la Biblia, nos va a dar la dirección correcta hacia donde debemos ir. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. El Señor está más cerca de lo que se nos ha contado desde que éramos niños. Las cosas que nosotros hemos visto son señales de que es cierto que el Señor viene. Y es nuestro deber no solamente aprender las señales, enseñarlas es más importante todavía, para que la gente sepa que hay un Dios que viene por sus hijos, que hay un Dios que quiere vivir con nosotros, que nos creó para convivir con nosotros. Y de esa manera, pues nosotros viviríamos con descanso. ¿Hay una locura? Sí, hay una locura en el mundo. Pero yo estoy bajo las alas protectoras del Señor y tú también tienes la oportunidad de estar bajo sus alas protectoras. Nosotros debemos de estudiar y meditar en lo que hemos aprendido hoy, que todos deseamos recibir contestaciones inmediatas acerca y directas, ¿verdad? Esa parte me encantó de nuestras oraciones, pero Dios en su infinita misericordia no hace las cosas como yo quiero, sino como Él sabe que es mejor, porque Él ve el final desde el principio y yo no lo puedo ver. Si tú tuvieras la oportunidad de ver el final desde el principio, como lo hace Él, entonces entendería por qué Él no te ha concedido cosas que nosotros por años hemos estado orando. ¿Qué nos queda hacer? Ajá. Perdón. El objetivo de Dios a través de la enseñanza de esta lección de estos 3 meses ha sido de que nosotros recibamos sanidad de nuestro sistema nervioso y de todos los otros 9 sistemas, porque cuando el sistema nervioso está bien,
entonces los demás sistemas están bien porque opera en todo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que los mensajes de nuestras dendritas, de los millones y millones de dendritas que hay, puedan ser de alabanza, de agradecimiento y de servicio a los demás. Pero si nosotros no recibimos esa sanidad de la presencia de Jesús en nuestra vida, como la recibió José en el día más calamitoso de su vida, cuando fue arrancado de su ambiente familiar y de su amor que el padre le daba, pero ese día él decidió serle fiel al Señor, recibir la sanidad, y le dijo y le pidió a él que fuera con él donde quiera que estuviera. Y nosotros hoy en el siglo XXI necesitamos esa sanidad integral, que no nos enfoquemos en la distracción de distracciones fuertes que hay, como la tecnología que absorbe tanto tiempo, que algunas veces es positiva, pero otras veces nos aleja de Dios. No, nos mantiene indiferentes y nos mantiene nerviosos, neuróticos, irritados. Entonces, el Señor quiere sanarnos integralmente para que pueda fluir esa alegría de Él en nosotros, esa paz, esa seguridad y ese amor para Él, para nosotros mismos y para los demás. Amén. Que sintamos la urgencia de realmente dejar que Dios cumpla su sueño con nosotros, porque con Él es que nosotros, cuando dice ahí el otro versículo del capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando Pablo realmente había sido sanado totalmente, y eso es lo que nos anima a nosotros a vivir cada día para Dios, para nosotros y para los demás. Amén, amén, amén. Dice la cita, gracias María, la cita de la hermana Elena Harmon de White, le voy a leer textualmente, dice: todos deseamos recibir contestaciones inmediatas y directas a nuestras oraciones y estamos tentados a desanimarnos cuando la contestación demora o nos llega en una forma que no esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar nuestras oraciones siempre en el preciso momento y de la precisa manera que deseamos. Él hará para nosotros algo más y mejor que cumplir con todos nuestros deseos. Y como podemos confiar en su sabiduría y amor, no debemos pedirle que nos conceda lo que queremos, sino tratar de penetrarnos de su propósito y ejecutarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad, porque nuestra vida ya está condicionada por el ambiente, por cómo nos criaron, por cómo nuestra mente, nuestras decisiones están afectadas, pero la de él no. La de él no, él sí tiene una mente clara, él sí tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dice que transcurrirá solo un poquito más de tiempo antes de que Jesús venga a salvar a sus hijos y darle el toque final de la inmortalidad. Los sepulcros se abrirán y los muertos saldrán victoriosos y exclamarán: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Eso lo dice 1 Corintios 15:55. Nuestros seres amados que duermen en Jesús resucitarán revestidos con la inmortalidad. Vamos a descansar en esas promesas, a creer por fe en esa palabra y a pedir a Jesús. Vamos a orar, a pedirle a Jesús que nos ayude a vivir en paz al creer en la palabra. Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque tú has sido bueno y bueno en gran manera. Gracias porque tú te has revelado a nosotros por medio de tu palabra. Y yo sé que tú sigues susurrando a nuestro oído.
Oh Padre, guíanos, Señor. Perdona nuestras faltas y pecados. Perdona, Señor, como decía el salmista, hasta el pecado de nuestros padres, Señor. Hemos nacido en un mundo contaminado, en un mundo lleno, Señor, de falsas creencias que no tienen fundamento. Cambia, Señor, el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos a usar la Biblia como el GPS. Ayúdanos, Señor, a orar y depender de ti de manera tal, Señor, que nuestro hablar y nuestro caminar se parezca al caminar de Cristo, que nuestro hablar sea semejante al de la guía perfecta que eres tú, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús por nosotros. Gracias al revelarte, Señor, a través de esas lecciones que hemos estado estudiando durante este trimestre, que tú quieres que vivamos en reposo y en paz. Danos ese reposo hoy al confiar, Señor, en tu palabra y dejarnos guiar, que no sabemos más que tú. Hoy te reconocemos como Dios y Señor en nuestra vida. Ayúdanos a vivir confiados. Te ponemos en tus manos nuestras dudas, nuestros miedos. Señor, tú los conoces. Te ponemos nuestros hogares en tus manos, nuestra familia, como decía Erika. Te la entregamos a ti, Señor, para que tú hagas con ellos, Padre eterno, tu voluntad. No podemos hacer más nada que guiar con el ejemplo al conocer al verdadero Dios y orar para que haya un arrepentimiento en cada corazón. Pero lo demás, Señor, te lo dejamos a ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nuestros corazones hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias a todos. Amén.